Javier, admítelos a todos nomás. ¿Me cuenta, Hardy, cuando estén en línea y cuántas personas tenemos? Tienes 10 personas en la sala de espera y ya están comenzando a ingresar todos. Ahí estamos sumando. Hola, hola. Buenas tardes, don José. Hola, hola, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Disculpe por llegar a la hora. No, está bien. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué hola. tal? Gusto saludar. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, hola. ¿cómo anda? Bueno, ya estamos, sé que ingresando todos. Eh, Seguramente se van a ir ingresando algunos en la medida que vayamos avanzando. Hoy día es nuestra última clase, ¿eh? Sí, Así que tiene un sentido también especial en el sentido, valga la redundancia, de poder aprovecharla al máximo. Tiene algunos componentes en la clase que en algún minuto le voy a dar la palabra a José Aguilar para que lo explique, pero al mismo tiempo, una vez más, destacar que estamos con un proyecto de la Subsecretaría de Previsión Social. La Universidad Talca es la ejecutora de este proyecto y nos tiene, también para contarles algo, nos tiene a José y a mí transmitiendo desde Ovalle, porque mañana y el miércoles tenemos los primeros conversatorios con el Centro de Formación Técnica de acá de la ciudad. Por lo tanto, hicimos el esfuerzo de llegar un poquito antes para efectivamente poder conectarnos a esta reunión. Por eso este fondo distinto, pero la idea es, independiente de esas cosas que son cosméticas, poder entregarle los contenidos. Agradecer a Viviana Rioseco que nos hace la traducción de lenguaje y señas, y si alguien tiene alguna condición especial y requiere algún apoyo especial de Viviana, que lo indique para que ella pueda prestar la atención específicamente en ella. También estamos con el apoyo de Hardy y de está bien. Javier, Está bien. Javier, gracias, que están ahí en soporte y nos van a permitir poder dar movilidad a la clase desde el punto de vista de la encuesta, de las preguntas, de los trabajos en grupo y también de una prueba final que tenemos, por supuesto, que al final de la clase. Y José Aguilar, que es el coordinador de alumnos, le voy a pasar la palabra para que pueda explicar los hitos en términos de esta prueba y la participación durante la clase para que ustedes sientan que hoy día podemos ir pasando la materia, pero también podemos ir aclarando y repasando algunos conceptos que les parezca importante profundizar. José. Efectivamente, como dice Hernán, la clase de hoy día es la última, es la instancia ya para hacer las preguntas finales que les van quedando. Ojalá que, digamos, aparezcan varias dudas, ese tipo de cosas. Así que no tengan miedo en hacerlo, este es el momento. Como siempre, ustedes pueden levantar la manito o escribir en el chat y de esa manera nos vamos, digamos, ordenando. Como decía también Hernán, hoy tenemos una evaluación final, ¿ya? Es muy similar o prácticamente igual, no la he visto la verdad, pero a la evaluación que respondieron al comienzo, a la de entrada. Es básicamente lo mismo, por lo que entiendo. Por lo tanto, no es algo que los tenga que poner nervioso o nerviosa. Eh, Nada de otro mundo. Ustedes con lo que han visto acá y lo que han podido seguramente repasar y con las preguntas que pueden hacer, ¿cierto? Ya van a estar preparados y preparadas para rendir esa evaluación. Eh, si no pueden hacerlo exactamente ahora al término de la clase, igual podemos dar un poquito más de plazo. La idea es que tengan todas las facilidades para poder rendir esa prueba y obtener, digamos, ahí su certificado, que a esta altura se lo merecen, por supuesto, por su participación, que siempre se agradece. Eso por mi parte, Hernán. Muchas gracias.
Gracias a ti, José. Y sí, esa prueba va a tener los últimos 10 minutos de la clase, así que se tiene el tiempo necesario para contestarla y solo algunos que tengan dificultades la pueden ver después, pero siempre es bueno terminar las etapas con todas las obligaciones que estos cursos tienen y que es por el bien de todos nosotros, porque marca una brecha entre cómo llegamos y cómo nos vamos. Y en algún momento creo que me comprometía que no iban a ser los mismos después de este curso. Por lo tanto, claramente tiene que haber un valor agregado y tiene que haber una adquisición de conocimiento, o por lo menos la inquietud, conformarnos como en esta lógica de orientadores previsionales, para entender un poquito más de qué se trata este mundo y apoyar a otros también a que puedan sentirse apoyados. Así que me interrumpen en cualquier minuto, José va a estar viendo las manitos levantadas y las preguntas en el chat para poder ir avanzando. Y para ello les comparto ya esta última clase. Jardín se ve. Perfectamente, Hernán. Claro. Y partimos al tiro con una participación de nuestros alumnos y alumnas en esta encuesta en línea, si la puede explicar y cómo la vamos a ir desarrollando. Perfecto, Hernán. Ahora se va a iniciar la encuesta. Les va a salir en pantalla una votación para que puedan ir votando estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿trabajas actualmente? La segunda dice, si respondiste que sí, ¿cotizas o alguien paga tus cotizaciones? Y en la tercera opción, ¿sabes qué cubren esas cotizaciones? Tenemos alrededor de 19 participantes y le vamos a dar unos minutitos para que puedan responder esta encuesta. Ya vemos el primer voto. Si alguien presenta alguna dificultad, que nos avise para ayudarlo o ayudarla. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela. Yo, por ejemplo, en la uno respondí que no porque estudio y en la 2 ¿qué respondo? ¿Cuál es la opción? La opción... En este caso no puede avanzar Ponle, porque, ponle no sé, claro. claro, Porque Gracias. Aunque la 2 dice que si respondiste que sí, responde la 2. Sí, pero respondí que no y no me deja no responder la 2. claro, quedó como obligatoria, pero para cualquier efecto, con no sé, ya cubrimos esa parte. Tenemos 11 votos de 21, Hernán. perfecto. Vamos calentando motores para que el resto se sume. Exactamente, llevamos 1 minuto 40 de votaciones, 13, 14, llevamos un 66% de votaciones. Consulta, ¿dónde está el link para contestar? No sé quién habló, pero debería aparecerte directamente en la pantalla de Zoom, estimada. Acá con Siria de la Fuente no me aparece. Siria, ¿estás desde el computador o desde un teléfono? Del teléfono. Ya, quizá ahí no resulta bien. Siria, tú, para, Profe, una consulta, cuando ya se haya respondido la encuesta, ¿se ¿ya? queda ahí nomás o tengo que marcar ese cuadrito que dice submit? Ponle submit, que significa enviar. Ya, ok, gracias. 19 votos de 21, Hernán. Perfecto. Si quieres, vamos revisando ya. Sí, sí, por favor. Perfecto. Javier, ¿le puedes dar finalizar? Y compartir votos. Aquí están los votos ya. Primera pregunta, con la primera mayoría dice, si estudio y trabajo para un empleador, con 58% de los votos. Ya, Segundo, le sigue con 21% no estudio y no trabajo. ya. Mira, ahí la idea es esta encuesta en línea que nos permite ahí forzar un poquito el diálogo.
Entonces, si estudio y trabajo, quiere decir que obviamente comparto mis tiempos, esto es de una lógica básica, pero si trabajo de manera formal o trabajo de manera informal. Entonces, cuando estamos trabajando y estudiando, del punto de vista previsional, es muy importante que los trabajos los vayamos desde lo antes posible formalizando y tengamos en ese sentido una relación laboral con un contrato, con cotizaciones, con liquidación de sueldo, para ir también preparándonos para esta salida ya definitiva al mundo del trabajo, ojalá en jornadas completas, y ya teniendo esta misión de haber estudiado con nuestros estudios terminados, con nuestros títulos ya obtenidos. Y eso lo digo porque pienso yo por las descripciones que teníamos al comienzo de las primeras clases, son personas que combinan otro tipo de actividades. Nos ha tocado escuchar a mamás, a papás, a gente que trabaja y estudia, por lo tanto, pareciera que tenemos un promedio de edad un poquito mayor, que son otras carreras que en general se integran, gente salida recién de los liceos o de los colegios. Así que desde ese punto de vista, creo que es fantástico poder tener esta combinación entre estudio y trabajo. Y muchas veces uno trabaja y estudia no porque quiere, sino porque también se ve forzado a que ese trabajo te permita eh, costear o cubrir algunos gastos mientras también estudio. Esa era la primera reflexión, porque esto es un dato más bien estadístico, si solo estudiaban o si estudiaban y trabajaban. ¿Cómo continuamos? En la pregunta 2, la mayoría de la elección fue sí, mi empleador paga mis cotizaciones con un 53%. Ya. Si los empleadores efectivamente pagan las cotizaciones, yo me pregunto, ¿tengo la certeza que las pagan? ¿Tengo información o busco la información donde mi empleador efectivamente cumple con su obligación básica? Y ahí, retomando un poco lo que hemos conversado en clases anteriores, recordar que las páginas de la FP tienen una serie de obligaciones que le impone la Superintendencia de Pensiones con respecto a los tópicos y a las pestañas y al tipo de información que tienen que entregarle a sus afiliados y afiliadas. Por lo tanto, les recomiendo que cada cierto tiempo vayan viendo y vayan revisando cuál es el comportamiento del empleador y si efectivamente estas cotizaciones se están pagando o no. Y de tener alguna dificultad, creo que lo más sensato y honesto, primero tener el contacto con el empleador y posteriormente también, si es necesario, generar algún reclamo con la entidad previsional. Profesor. Dígame. Yasna nos comenta por el chat que sí sabe porque tiene activadas las notificaciones en la AFP. O sea, igual está bueno eso. Le van Perfecto, llegando sí, la información cuando le pagan. claro. A veces la FP informa nomás, pero ella Claro. lo que hace es que activa la notificación para que siempre le llegue la nota de la FP de que su empleador pagó mensualmente las cotizaciones. Así que muy bien. Y Saludos allá. Mauricio Solís, que tiene levantadita la mano. Adelante, Mauricio. Disculpe, profesor, todavía existe eso que antiguamente que el empleador solamente declaraba las imposiciones y no las pagaba después. Más que exista esa figura, lo que existe es ese pecadillo, porque declarar y no pagar es una manera donde el empleador reconoce la obligación previsional que tiene de pagar la cotización, pero entre comillas, no está en condiciones de pagarla. Entonces lo declara para quedarse con una obligación de pagar. Y esa figura existe, la FP también toma nota y obviamente después de un tiempo persigue al empleador para el pago de estas cotizaciones declaradas y no pagadas. La idea es que ya la gran mayoría de los empleadores pagan las cotizaciones porque las tasas de interés, reclamos, multas y castigos son altas, por lo tanto los empleadores tratan de no generar mayores atrasos en esa materia. Se lo comento, yo trabajé en una empresa como administrativo ¿Ya? y me tocaba hacer las planillas para pagar las cotizaciones de los empleados. Y siempre la empresa me daba la orden de solamente declararlas, no pagarlas. Bueno,
Hay empleadores y empleadores. Por eso le digo. Claro, entonces uno ahí es complejo porque se produce hasta un problema ético, uno tiene que cumplir con la pega, pero no es el dueño de la empresa. Y esto se dio, se quedó más comprensiblemente este caso en tiempos de pandemia, donde muchos empleadores trataron de no despedir a la gente y por lo tanto asumían el compromiso y la obligación de declarar, pero no estaban las condiciones de venta e ingresos para pagar. Después muchos se pusieron al día, pero en general, en tiempos normales, una organización, una empresa, independiente del tamaño, que esté en condiciones de poder mantener a su planilla de trabajadores, debiera pagar lo que se llamaba antes las leyes sociales, que son todo lo que hemos visto y que ahora vamos a mirar después en un cuadrito con mayor detalle, pero así debiera ser, pagar mensualmente las cotizaciones que corresponden, Perfecto. Y claro, y como corresponden. como corresponden, por eso lo dije. Muchas gracias, Mauricio. De nada, profe. Jessica nos comenta que ella también sabe que le pagan sus cotizaciones porque revisa su cartola y hace las consultas ahí en línea con su clave única. Así que buenos métodos, digamos, para que los demás también lo apliquen y puedan revisar si es que le pagaron o no sus cotizaciones. Ahí se nota que Jessica y Ana deben ser muy amigas porque compartieron esa experiencia y ambas están manteniendo ahí una línea de control adecuado, normal, lógico, con respecto a sus empleadores porque son sus plata. No se olviden de que la cotización sale del sueldo, sale del total imponible, por lo tanto, no es una plata independiente que la pague el empleador como que salga del bolsillo de él. A la larga es parte del sueldo. Tanto es Claro. así, tanto es así que la gente que a mí me toca ver ya en una condición de cumplía la edad para pensionarse, estén pensionados o no, pero cumplía la edad, pueden eximirse de cotizar. Y basta que tú le avisas al empleador, mujer mayor de 60 años o hombre mayor de 65, que se hayan pensionado o no, van a la FP, solicitan la excepción de cotizar, la FP le emite un documento con ese formulario firmado por la FP y por el afiliado o afiliada, lo presentan al empleador, el empleador les deja de cotizar e inmediatamente el sueldo les sube por toda esa cantidad de dinero que se iba como cotización obligatoria. Con esto estoy tratando de demostrar de que efectivamente la plata es de ustedes. Por lo tanto, es muy bueno saber que el empleador efectivamente la está pagando. Yana nos hace otro comentario. Ahí respecto a esto mismo, cuando esto sucede, digamos, tienen que igual seguir pagando lo que es salud, ¿cierto? Claro, ahí hay una serie de otros pagos, en la mutual también, Mm. la ISANA, si estamos hablando de las cotizaciones previsionales Eso se para la puede, FP. ya, Eso no se puede eximir. perfecto. Y la salud tiene una excepción también, pero estamos hablando también de personas mayores en una cierta condición también de vulnerabilidad, que también podrían eximirse, pero cumpliendo esos requisitos. Perfecto. Hardy, Hernán, y la última pregunta, ¿sabes qué cubren esas cotizaciones? Con un 84% sí saben lo que se pagan con esas cotizaciones. ya, perfecto. Ahora, mayoritariamente sí saben, y los que no saben, toda mi comprensión, todo mi cariño y toda mi acogida, porque ahí está donde uno tiene la obligación de volver a repetir. Y si no sabes que cubre esas cotizaciones, lo vamos a ver inmediatamente a continuación, pero me voy a adelantar un poquito para que no quede la respuesta en el aire. Aquí está. Esas cotizaciones, ¿qué cubre? No lean el título independiente porque en general es general para todo. Cubre el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS. O sea, yo me invalido, me muero y soy trabajador dependiente o independiente, tengo una cobertura por el seguro y me puede llegar un aporte adicional. Me cubre los seguros de accidentes y enfermedades profesionales o laborales, es decir, la mutual. Si yo tengo un accidente de trayecto o un accidente con motivo y a causa del trabajo y tengo también una enfermedad profesional, existe una cotización que yo estoy pagando, que se está pagando la mutual y que también me cubre los tratamientos, las operaciones y todo lo que tenga implicado este accidente o esta enfermedad. La ley sana, que busca cuidar a los hijos,
las cotizaciones en salud, le hace FONASA o ISAPRE, y las cotizaciones en pensiones, que tiene que ver con tanto la FP como también con el tema de la AFC, Administradora de Fondos de Cesantía. Entonces, ahí al tiro, a este 16% que estaba todavía con la duda, nos permite responderle rápidamente y que no queden con ese vacío, porque me imagino la angustia que deben sentir de no tener claro eso. Pero hoy día, si volviéramos a hacer la pregunta, lo más probable es que ya tendríamos el 100% de respuesta positiva porque sabríamos qué es lo que cubre. Y no un tema menor. Yo hay gente que a veces me toca trabajar o generar clase a empresas y muchas veces algunos no saben ni siquiera en qué FP están o para qué son las cotizaciones. Por lo tanto, yo creo que si hoy día vamos teniendo un acercamiento al conocimiento de estas materias, créanme que estamos por muy sobre algunos promedios de algunas empresas en este país. ¿Hay alguna pregunta, José? Esto mismo le iba a comentar. Justamente Yasna nos hace una pregunta, dice, la ley sana es cuando uno fallece y quedan hijos pequeños y se les cubre con una pensión hasta que terminan de estudiar. No, la ley sana es la ley que se creó para que los padres puedan cuidar a los hijos en caso de enfermedad. Entonces, Cubre uno como su puede, ingreso, ¿no? ¿perdón? Le cubre como algún ingreso Claro, claro, es como una suerte de licencia médica para poder dedicarse al cuidado de los hijos que están con problemas de salud. Y eso antes no existía. ¿Y qué es lo que pasaba? Las mujeres mayoritariamente tenían que hacerse cargo de estos hijos, dejar de trabajar, dejar de cotizar, aumentar sus lagunas previsionales, disminuir sus fondos previsionales, disminuir su monto de pensión futura. Entonces, una forma de cubrir eso tuvo que ver con este tema de la ley sana, que está en este capítulo de las cotizaciones. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, cuando miramos este sistema previsional chileno, nos damos cuenta que es una mesa con estas cuatro patas que decíamos. Todo el sistema de pensiones, que es lo que vamos a tratar de terminar ahora, y ahí absorber todas las preguntas que ustedes quieran. Los sistemas de salud, que es FONASA y SAPRE, el sistema de seguridad social y salud en el trabajo, que son las mutuales, la Asociación Chilena, el IST, la Asociación Chilena de Seguridad, etcétera, y el seguro de cesantía, que es la administradora de fondos de cesantía que nos permite cubrir las ausencias cuando no podemos estar efectivamente trabajando y la FC nos devuelve estos recursos escalonadamente para poder hacer frente a esta ausencia de trabajo. Y tenemos dentro de ese capítulo de las cuatro patas de esta mesa, tenemos por lo menos dos personas que se paran arriba de la mesa. Los afiliados y afiliadas dependientes y los afiliadas y afiliadas independientes. ¿Hay algún otro tipo de afiliado o afiliada en el sistema de pensiones? Respondan sin atropellarse. ¿Qué dice esa niña que no la entendí? Hay, aparte de los afiliados y afiliadas dependientes e independientes, otro tipo de afiliados o afiliadas? ¿Alguien contesta, José, o no? De momento no. ¿Y contestan porque lo saben o porque no se atreven a contestar? ¿Podrían ser los voluntarios, pero igual los pasaría como independientes? Muy bien, Jan. No, pues. Afiliados y afiliadas dependientes, independientes y voluntarios o voluntarias. Esos son los tres tipos de afiliados. Así que muchas gracias por el aporte, porque efectivamente ahí hay un tema no menor y que tiene mucho que ver con una ley nueva que se explota poco, pero que tiene como posibilidad compensar buena parte de la ausencia de las mujeres, especialmente las dueñas de casa, las que no pueden trabajar y que se van quedando sin cotizaciones, sin ingresos previsionales y el día de mañana sin posibilidades de autofinanciar una pensión. Por lo tanto, la afiliada voluntaria es aquella que no tiene un contrato de trabajo,
que no emite boletas, por decirlo de manera simple, y que puede autocotizarse, o un tercero le puede cotizar de sus propios fondos, o le puede incluso pedir a su empleador que, aparte de las cotizaciones que le hace a él como trabajador, le aporte también a su pareja, a su señora, o a esta persona que está al cuidado de otros, o que si no está al cuidado de otros, le quiere generar fondos previsionales. Y ¿Te es puedo por hacer eso una que tenemos... consulta, profesor, Sí, personal? claro. Sí, por Respecto a favor. los independientes, es cierto que ellos, bueno, uno puede definir si es que uno paga sus propios impuestos o si te lo paga la empresa empleadora, ¿cierto? La retención del impuesto, La ¿sí? retención del impuesto, claro. Entonces, esto ocurre también con las cotizaciones, digamos, si yo elijo esa modalidad, ¿la empresa es la obligada a pagar las cotizaciones? En el caso de los dependientes, siempre la empresa está obligada a pagar las cotizaciones. Claro, Y en el caso de los independientes, no tenemos empleador. Como no tenemos empleador, yo a claro, quien le emita la boleta, le digo, reténme tú o me retengo yo. ya, Por ejemplo, yo soy profesor de este proyecto y yo emito boletas por las clases, por los conversatorios, etc. Y yo le tengo que decir a la Universidad de Talca si es que ellos me van a retener el impuesto o lo pago yo. Pero no es el empleador, porque más bien claro. uno presta un servicio a una contraparte. Eso, a eso me refería. ¿Ya? Vamos a tocar ese tema a Profesor, continuación. Gisela. profesor, ahí Adelante. me entra una duda. Cuando dice que a lo mejor, no sé, el esposo le quiere pagar las cotizaciones a su señora y todo el tema, y si se las paga a ¿Sí? su empleador, ¿no queda como reconocimiento después como que esa persona fuera su colaborador en este caso? No, para nada. Porque se lo voy a tratar de explicar de una manera. Yo trabajo en una empresa de productos de aseo. Y la empresa Siempre Limpia, así se llama, me dice, Hernán, le voy a pagar su sueldo. Le pago 1.000.000 y le voy a descontar el 10% para la FP. Le quedan 900. Pero de empresa Siempre Limpia, yo quiero que deposite en la cuenta de mi señora otro 10%. Muy bien, don Hernán. Entonces le voy a quitar otras 100 luquitas y la voy a mandar a la FP de su señora. Su señora no tiene nada que ver conmigo, dice la empresa. No tengo relación de dependencia, no tengo relación de subordinación, no entra en la planilla, no existe. Solo existe que Hernán me dijo que le descontáramos un 10% para él y un 10% para su señora. Señora que no tengo. ¿Se quedó ahí más claro, Gisela? No, Gisela todavía no ha hablado. Eh, Ya. Ah, ya está. perdón, perdón. Sí, pero Yana, me perdón. quedó muy claro. Qué bueno, Pero muchas gracias. muy generoso sería ese marido. Sí, no hay muchos, pero créame que tampoco saben, no los quiero defender, tampoco saben. Y yo creo que estos son los temas que permiten que se sepa, porque cualquier hombre bien nacido que sabe que su mujer se está dedicando a la crianza y termina optando por ser dueña de casa, pero se está privando de una pensión futura, si yo trabajo y el ingreso me permitiera además poder colaborar con los fondos previsionales de ella, pareciera como la mínima actitud de gratitud, casi un tema ético o de justicia. Pero ahí ya estamos yendo en un campo distinto, pero creo que es importante plantearlo de esta manera porque son también las mujeres las que pueden conocer y fomentar que esto se dé. Es difícil que el hombre tan voluntariamente lo haga, más todavía si no lo conoce. Y créanme también que pasa algo. El hombre lo quiere hacer cuando tiene un poquito más de conciencia y está un poquito más evolucionado, pero no siempre el empleador entiende y conoce esta figura. Por lo tanto, si yo trabajador quisiera que mi empleador efectivamente pague una cotización adicional a mi mujer como afiliada voluntaria, ya tendría que entrar a explicarle al empleador. Pero bueno, estamos haciendo tortilla y para hacer tortilla hay que romper huevos y hay que saber de esto y hay que difundirlo. Claro. Profesor, Ahí nos sí, queda Gisela Villaga.
Ahora sí, perdón, la había confundido. Sí, hola, no se preocupe. Mi pregunta es la siguiente, respecto a las cotizaciones que se hablan voluntarias, ¿solo se refiere a la cotización previsional, no a la de salud? Solo a la, o sea, la de salud también es obligatoria, pero las cotizaciones previsionales obligatorias son las que van a la AFP, son las que van a la mutual, son las que van a la ley sana, son las que van al sistema de invalidez y sobrevivencia y son las que van a la AFC. Todas esas son obligatorias. Por lo tanto, tienen la obligación, independiente de quién las cargue. Aquí está en el cuadrito, no lo voy a leer porque a veces yo siento que no tiene mucho sentido cuando uno hace una clase y lee lo que ahí está. Porque lo que ahí está en la plataforma de educación continua y ustedes lo pueden ver y revisar eternamente, más este video que también está quedando grabado. Por lo tanto, tenemos ahí en el margen izquierdo mío, no sé si es el derecho de ustedes, que el sistema previsional tiene esas cotizaciones, el sistema de salud tiene esas cotizaciones, las mutuales tienen las cotizaciones respectivas y la cesantía también. Y esto aplica para voluntarios, o sea, para dependientes y para independientes. No sé si le contesté, Gisela. No, 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 lo que pasa es que yo le preguntaba respecto, no se entienden los dependientes y los independientes, o sea, toda la gente que trabaje y que cotice, pero como estábamos hablando de cotización voluntaria, por ejemplo, a las personas que no trabajan y alguien más les cotiza, se refiere solo a lo que es, no a la parte de ah, salud. ¿Me entiende perdón, ahora? sí, perdón. Sí. Oiga, toda la culpa es mía. No, no se preocupe porque toda la información es bienvenida. Gracias. Si entiendo bien la pregunta, cuando uno le cotiza a otra persona como afiliado o afiliada voluntaria, esa cotización para mí es voluntaria porque yo la aporto de mi sueldo para otra persona. Y a esa otra persona en su AFP, que puede ser distinta al caso de quien hace el aporte, se convierte en una cuenta especial que se llama cuenta de ahorro afiliado voluntario. Por lo tanto, no es obligatoria para quien la aporta, y de hecho la puede suprimir o mantener o subir o bajar, y es un aporte a quien la recibe para que pueda tener fondos previsionales. Pero todo eso está en el capítulo de la voluntariedad, de Ya, ser pero considerado, de ser buena persona, de hacer justicia, de ser ético o de ser agradecido. ¿Se ya, pero por entiende? ejemplo, la parte de salud no se puede hacer de la misma manera. Esa solo se No. puede cotizar con contrato. Claro, ahí hay una limitante, entonces la cotización de Mm, afiliado voluntario va en ese sentido a la FP. ya, ya. ¿Y qué Ya, es lo yo que le pasa mm, en el tema de salud? Perdone que la sí, interrumpa. Lo que está es que uno puede ser carga médica del marido o de la señora, o puedo estar en un plan con una afiliación donde involucra a mi beneficiario, sea cónyuge o hijo, y ahí uno como también absorbe o incorpora o acoge a quienes están en el grupo familiar, pero en ese caso el titular es el que tiene la formalidad del trabajo y por lo tanto podría hacer un aporte voluntario a esta afiliada, voluntaria, en el tema previsional y mantenerla como beneficiaria o como carga médica en su plan de ISAPRE o en FONASA. Ahí la cubre, digamos. no, ya, no, sí, esa parte también la entendía, pero como hablaban de la voluntariedad respecto a la FP y a todo lo otro que estamos viendo, esperaba que la salud pudiese ser igual, por ejemplo, alguien que a lo mejor no trabaja, pero mantiene todas las cotizaciones, su 20 o 21%, eh, Claro, podría beneficiarse, por ejemplo, ¿en qué sentido? Si, no sé, pues si se enferma, incluso, no sé, pues, ¿sabes lo que pasa? que Que le cubra más, no sé, licencias, qué sé yo. sí, podría ser y es muy interesante, pero la normativa lleva a que estos sistemas de salud permiten que uno incorpore a personas bajo sus planes. Y eso tiene además un pago no voluntario, un pago obligatorio de acuerdo al valor del plan. Y tiene además
no sé si no me quiero salir, pero tiene además unas tablas y unos factores que son los que hoy día están en discusión y que la Corte Suprema ha dicho que las ISAPRES tienen que pagar todo ese planteamiento excesivo de cobro. Por lo tanto, es difícil a alguien apoyarlo voluntariamente sin haber suscrito un contrato donde tenga además declaraciones de salud, obligatoriedad, porcentajes de cobertura, topes de cobertura. Entonces, toda esa normativa ya tiene una legislación bastante ad hoc, por eso que en el fondo el afiliado voluntario está circunscrito a la FP. Y me quiero saltar a un capítulo, espero no irme por las ramas, pero esto del afiliado a la afiliada voluntaria aplica interesantemente a los hijos. Cuando uno piensa que el día de mañana los hijos van a vivir una realidad compleja como la que por lo menos a algunos de nosotros nos ha tocado vivir, con periodos con trabajo, sin trabajo, los independientes, a veces con ingresos, sin ingresos, uno puede crear en un hijo una cuenta como afiliado o afiliada voluntaria y en algún momento se ha discutido, creo que aquí lo podría haber repetido en alguna oportunidad, se puede hacer hasta un aporte del Estado al inicio de esta edad del nacimiento de la guagua. Imagínense cómo esos fondos crecerían, 60 años de rentabilidad para el caso de la guaguita mujer y 65 años de rentabilidad para el caso de la guaguita hombre. Por lo tanto, el Estado pudiera invertir al comienzo, desde el nacimiento, aportando en esta cuenta de afiliado voluntario. Y si no, nada nos impide que como padre lo podamos hacer también con aquellos hijos que nacieron o que ya tienen una edad X para poder también ir generándole fondos previsionales. Me extendí un poco, Gisela, pero quería hacerlo un poquito más completo para ver si le quedaba clara la idea. No, todo excelente. Una última pregunta respecto a ese fondo voluntario que uno puede abrir para un tercero. Ese dinero no se puede sacar, es como la cotización obligatoria. Muy bien, efectivamente. Buen punto. Gracias. A usted, pues, José. Profesor, Jasna nos comenta dos cosas. Nos dice, las personas ahí pagan voluntariamente por media jornada para poder pagar menos. Digamos, ¿no? Creo que se refiere cuando la gente, digamos, baja como su disponible para, digamos, pagar menos, básicamente. Y nos comenta también, respecto a esto último, pero 60 años solo si estaba en alguna AFP. Creo que se refiere a esto del tema del afiliado voluntario, digamos, de la cotización voluntaria hacia un tercero. Claro, yo creo que la primera parte de la pregunta es uno de los vicios. Yo, claro, me podrían contratar para hacer clases, pero miren, antes vamos a pagar por la mitad. Y todos ganan. Son menos los recursos que obligatoriamente tienen que cumplir con las obligaciones de la ley, pero claramente es una situación informal y, y Claro. que, y que no responde, yo creo que a los parámetros por los cuales el sistema busca que uno vaya adquiriendo fondos para que el día de mañana, cuando no tenga ingresos, sea como dependiente o independiente o como afiliado voluntario, tenga este ingreso sustituto que es la pensión. Y eso se llama tasa de descuento. Y esa tasa de descuento, hoy día ustedes se preguntarán de cuánto es. En su momento alguien dijo que se iba uno a pensionar con el 100% del promedio de su sueldo. Después, eso que era una locura, se empezó a masificar que iba a ser con el 70%. ¿Cuál creen ustedes que es la tasa de descuento hoy día? Si yo gano 100, ¿qué pensión voy a sacar? Bastante menos, ¿no? Estamos en el 35. 23%. 23%. O sea, si gano 1.000.000, lo más probable es que la pensión vaya a los 230.000 pesos. Para hablar en términos generales y no entrar en discusiones de estadística, porque estoy hablando simplemente de lo que en un momento se pensó que la pensión iba a reemplazar prácticamente todo el sueldo. Mentira. Hoy día es muy bajo. Y además la única manera de subirlo es o que suban los sueldos para que la cotización sea mayor o que uno haga un ahorro o cotizaciones voluntarias para que haya más fondos. Y les recuerdo que estamos caminando hacia una cotización que ahí en el cuadro aparece que a la FP es del 10%,
pero estamos caminando que con la reforma de pensiones esto suba al 16%. Entonces, por un lado, nos estamos acercando a la cotización promedio de los países de la OECD, los países desarrollados, que es un 19%, y recién estamos en el 10%, en la mitad. Y estamos esperando en la reforma de pensiones, con todas las discusiones que esta conlleva, tratar de llegar al 16%. Ya. Me paran cuando me escape, ¿eh? No, pero está bien. Está bien, está bien. Muchas gracias, José, por su apoyo. Eso se nota que somos del equipo. Ya, entonces aquí hay unos trabajos como de ejercicio que explican un poco qué pasa si tienen tal condición y cuánto es pensiones, cuánto es FONASA. Ahí está el cálculo, los sueldos y los descuentos y los porcentajes. Se explican por sí solos, pero creo que con el nivel de participación que están teniendo, me parecería un pecado mortal quedarme pegado aquí, cuando en el fondo podríamos avanzar con bastantes más contenido. Entonces, sí tenemos esta realidad de personas independientes que tienen, lo que decía José, tenemos la obligación de emitir boletas de honorario. Entonces, cuando yo trabajo a honorario y presto servicio, tienen que tener súper claro que no tengo una relación con el prestador o con el empleador, entre comillas, una relación de subordinación ni dependencia. Es decir, no tengo obligación de marcar tarjeta, de cumplir horario, no tengo un jefe. Y muchas veces la relación de honorario se rompe y se convierte frente a la inspección del trabajo en una relación laboral dependiente, cuando en general yo puedo demostrar que me obligan a cumplir horario, que tengo un jefe, que me mandan correos, que me citan a reuniones, que tengo que cumplir con metas, que tengo que llenar informes. En general, la prestación de servicios no tiene obligación ni tiene cumplimiento de estas condiciones de horario, lugar físico, dependencia, subordinación, y solo los que somos asesores, consultores o prestamos este tipo de servicios, tenemos que al final emitir una boleta de honorario que tiene igual un impuesto, que lo retiene a quien le entrego la boleta o lo retengo yo y pago ese impuesto mensualmente o anualmente a través de impuestos internos. Entonces, aquí en el costado izquierdo dice, antes de emitir una boleta honorario, hay que informar quién hace la retención. Y esto lo estoy leyendo porque era la inquietud que tenía José y que es súper clara. Yo emito una boleta y en general uno pregunta al empleador, en este caso, por ejemplo, yo que trabajo o que presto servicio como relator experto en estos temas a la Universidad de Talca, y le pregunto, ¿ustedes me van a retener el impuesto? Si es así, hay un monto bruto, ellos retienen el impuesto y yo recibo un monto líquido. Si la Universidad de Talca me dice, no, tú retenes el impuesto, había un monto, yo descuento ese impuesto, lo pago provisionalmente de manera mensual a impuesto interno en la tesorería y tengo un ingreso que tiene descontado ese impuesto, ya sea porque lo retuvo a quien le prestó el servicio o porque lo retuve yo. Y aquí tenemos los independientes, algo bien curioso. El año 2023 ya estamos pagando el 13%. Y tenemos una tabla, que ahí ustedes la tienen a la vista, que hasta el año 2028 este aumento de las cotizaciones no va a parar. Miren qué curioso esto. Podría no haber reforma de pensiones y ya la ley que está imperando hace algún tiempo, que se demoró mucho en implementarse, me va a llevar a mí, que presto servicio, a que cada año me vaya subiendo el porcentaje de cotizaciones. Y si la reforma de pensiones saliera el 2027, yo voy a tener que pagar el 16% y si la ley de pensiones sale, la reforma, perdona, van a ir escalonadamente las personas dependientes pagando un porcentaje de su cotización mayor hasta llegar a este deseable 16%. Pero los independientes incluso la vara la pusieron más alta. Y ya para el 2028 vamos a estar obligados a que nos descuenten lo que paguemos
un 17% sobre lo que estamos cotizando. Y además, sin ánimo de confundirlo, ya el 2027 se deja de optar por las coberturas totales o parciales. Me explico. Yo durante un año emito un montón de boletas honorarias y tengo una sumatoria anual. Impuestos Internos me dice, ¿usted quiere que la cobertura de las cotizaciones que usted tiene como independiente con la FP, con su sistema de salud, con la ley sana, con la mutual, con la FC y con la ley de invalidez y sobrevivencia, lo va a pagar sobre todo lo que ganó o va a ser una cobertura parcial? ¿Qué creen que decide uno? Parcial. Parcial, pues. ¿Por qué? Porque si no me obligan, yo no pago más. En general, si yo no tuviera esta exigencia que esta ley me va obligando año a año a aumentar las cotizaciones, me encantaría quedarme en el 10%, porque tenemos una racionalidad económica donde privilegiamos los ingresos para el presente y no necesariamente dejamos de hacer algo en el presente para financiar en el futuro. Pero también a veces con los ingresos no logramos cubrir todas las necesidades. Por lo tanto, si no nos obligan, no pagamos. Y por lo tanto es muy común que uno opte por la cobertura parcial y no por la cobertura total. José, lo veo inquieto ahí, sin micrófono. Sí, tengo una pregunta personal, es que como los dos emitimos boletas, esto de la cobertura parcial es cuando yo pago mi propio impuesto y no cuando me lo retienen, ¿cierto? No, 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 no. En ambos casos. Esto es cuando yo declaro el impuesto a la renta una vez al año y en ese momento Impuestos Internos me dice, mire, usted le trabajó a todos estos prestadores y todos esos prestadores, algunos le retuvieron el impuesto. A otros prestadores usted retuvo el impuesto, pero usted retuvo el impuesto y no siempre lo pagó. No siempre todos los meses provisionó esa plata que retuvo. Por lo tanto, Impuestos Internos, que tiene un cruce de variables espectacular y es uno de los grandes servicios fiscalizadores de impuestos directos e indirectos en América Latina, tiene en ese momento el cruce de las bases de datos, todos mis ingresos anuales y me dice ya, como usted no pagó nada y ningún prestador le retuvo nada, tiene que pagar 3 millones de pesos. ¿Va a pagar sobre los 3 millones de pesos o quiere hacer la cobertura parcial? Solo lo mínimo, igual que la cartola del banco. Si yo tengo una tarjeta de crédito, todos los meses o pago lo mínimo o pago el total de lo gastado, ¿no es cierto? Claro. Esto es más o menos un símil. Impuesto Interno me dice, yo debería pagar con todo lo que usted ganó, todos los porcentajes totales o quiere pagar parcialmente lo más. Sin perjuicio de eso, y creo que está en la lámina siguiente, sin perjuicio de eso, yo declaro mi operación de renta como independiente y pago lo que corresponde al año tributario anterior, pero la cobertura de AFP, salud, ley sana, mutual, invalidez y sobrevivencia y AFC me cubre desde el primero, por ejemplo, yo en mayo hice la declaración de impuestos, pagué cobertura parcial y desde julio de este año ya estoy cubierto por la FP, por salud, todo, porque se pagó en función de los ingresos del 2022 y todo eso está cubierto hasta el 30 de junio del 2024. Y en mayo del 2024 yo voy a hacer otra declaración a la renta, voy a tener un montón de ingresos y voy a decidir, ¿pago por la cobertura total o parcial? Pago por la parcial y de nuevo desde julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2025 voy a estar cubierto en todas las instituciones que la cotización me obliga a hacerla de manera obligatoria. Puede ser complejo esto, pero trato de explicarlo de esta manera para que nos quedemos con el ABC de cómo funciona esta lógica de un afiliado dependiente versus un afiliado independiente. José, ¿si se entendió?
¿Se entiende? Una última duda si yo elijo, digamos, pagar menos, después no es como que yo quede debiendo algo, sino que pago menos nomás. Optaste por pagar menos. Por lo tanto, si cotizaste menos a la FP y tienes una licencia médica, ya no es sobre el total de tu ingreso, es sobre un monto menor. Por lo tanto, el subsidio laboral va a ser menos. O sea, Si tiene yo sus pros y coticé, sus contras. claro, si yo coticé por cobertura parcial para el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, y me llego a invalidar o morir, ya no voy a tener la cobertura total, sino voy a tener una cobertura sobre montos más bajos. Pero la decisión que yo tomo al momento de declarar el impuesto del año es sobre lo total o lo parcial, pero no es que esté acumulando una deuda, Perfecto. ¿ya? A diferencia del aporte o crédito solidario que se dio para la pandemia, pero ese es otro tema. Que eso sí que fue un préstamo que hizo el Estado y a quienes se nos ocurrió recibirlo o lo necesitábamos, todavía lo estamos pagando. Y eso implica que nuestra retención en la boleta honorario es más que el 16, es más que déjenme ver, es más que el 13%. Yo, por ejemplo, todos los meses pago como un 16 y tanto, porque se me ocurrió o necesitaba el préstamo del Estado, que era blando, pero que a partir de cierto año había que empezar a pagarlo. Y es por eso que mi cotización es más alta. No me quiero salir del tema, pero esto puede ilustrar a alguien que haya también en algún momento, como independiente, haber pedido este crédito solidario del Estado. Perfecto, profesor. Salgamos de aquí. Entonces, esa es la manera de cómo se descompone para un independiente honorario su 12,25% que se va a pensiones, se va a salud, ISAPRO, FONASA, se va a los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, más la ley sana, y se va al seguro de invalidez y sobrevivencia. Aquí tenemos otros ejercicios que tienen que ver con esto mismo, pero insisto, prefiero aclarar dudas y no quedarnos pegados en esto. Abro el espacio para algunas preguntas. Si alguien tiene una consulta, recuerde que puede escribirla por el chat, levantar la manito. No importa si es de los temas que estamos viendo ahora o si es de algo que vimos antes. La idea es que en esta clase también puedan sacarse todas las dudas que tengan, que le hayan quedado, que algún familiar tuvo algún caso, cualquier cosita que quieran preguntar, lo pueden hacer. Adelante, Catherine, que tiene la manito levantada. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Buenas. buenas tardes. Mire, yo quería preguntar porque yo soy trabajadora independiente, o sea, yo soy mi propia jefa y quería saber el tema ese de las cotizaciones que el profe estaba hablando hace un rato, porque como yo es primera vez que trabajo independiente y todas las cosas, yo quería saber cuáles son como los pasos a seguir para yo poder cotizar. Catherine, ¿le puedo hacer preguntas de vuelta? Por supuesto, Ya, usted es libre de contestármela, no, acuérdense que estamos con público y no, compañeros y compañeras. Ya. ya- ¿Usted está trabajando como independiente hace cuánto tiempo? desde con iniciación de actividades como desde noviembre del año pasado. Ya, me robó la palabra. Entonces, tiene iniciación de actividades. Exacto. Ya, y emite boletas. Sí, Ya, ¿y ha emitido boletas desde noviembre del año pasado? sí, Ya, ¿de pero qué era la...? boletas de venta. Buen punto, ya. Más bien por el IVA. Exacto, No la boleta porque usted está prestando un servicio, usted está en el área más bien comercial. exacto, sí. ¿Nos puede contar un poquito más de su caso, si es que le parece, para Sí, entenderlo? es que yo tengo un food truck Ya, qué rico, ¿y de qué? de comida rápida dentro de una institución. Ya, Claro, yo le presto servicio a esta institución, pero por ejemplo, yo soy mi jefa, yo soy la dueña
y yo quería saber cómo puedo empezar a cotizar Ya, obviamente para el futuro. ya. Entonces, usted en esa institución donde tiene este carrito, no Ujú. le paga a esa institución, usted no le paga un arriendo, le paga algo, o la Solamente deja, los gastos básicos, ya, solo o sea, los y gastos, que, de manera perdón, que informal, sería de luz claro, y agua, ya, y de manera informal o formal, formal con factura. con factura, ya. Por lo tanto, usted no le presta un servicio a esa institución. Usted lo que hace es Ujú. vender alimentos. Claro, Y al vender alimentos se lo vende, me imagino que era una institución de educación, no lo sé, pero se lo vende a claro, personas, alumnos, no sé quiénes sí, son, y por ujú, eso tiene que pagar el IVA. Por lo tanto, claro, está en esa lógica. Pero cl- ujú, no es, usted no es empleadora de sí misma, porque tampoco no, tiene un contrato con usted, ni usted no, tampoco emite boletas de honorario. Por lo no, tanto, para cotizar, tendría que entrar en la lógica de afiliada voluntaria. Va a la ya, FP. ¿Usted alguna vez ha estado en la FP? sí, Claro, entonces tiene una FP ya asignada, va a esa FP y en esa FP usted señala que no es afiliada dependiente porque no tiene contrato, que no es afiliada independiente porque no emite boleta y quiere ser afiliada voluntaria. Por lo tanto, puede empezar a cotizarse por el mínimo o por la cantidad que usted quiera, directamente en la FP, por la web de la FP, por Previrred, por la caja de compensación, por el canal que quiera. Pero ahí está su decisión de tomar la iniciativa y claro, empezar a separar de sus ingresos una determinada ujú, cantidad de recursos para pagársela a su FP donde está afiliada bajo esta figura de afiliada voluntaria. ya, ¿Se entiende? Por lo tanto, sí, por supuesto, no tiene que ver con las boletas que tiene que pagar el IVA, que eso es una relación que usted tiene no, con el impuesto interno no, como comercio. no, yo en ni un momento me refería a ese IVA, si No, eso sí, yo lo tengo súper claro. Es que yo no lo como por eso le contaba que yo es primera vez que estoy en esto y con iniciación de actividad y toda la cosa y no sabía ¿cómo lo cómo puede hacer? hacerlo. Claro, Perfecto. exacto, era solo eso. ¿Le ayudó? Sí, por supuesto, muchas gracias. Muy bien. Me gané un sanguchito. Eso, sí. Ya. No tenemos más manitos levantadas, pero antes Mauricio Solís nos pregunta cómo funciona el tema de la devolución de impuestos. Uf. Lo que pasa es que aquí cada persona es un contribuyente distinto. Entonces Claro. la devolución de impuestos en general, para tirar una respuesta así muy amplia, es que si yo generé ingresos y mis obligaciones están cubiertas, puede haber un excedente y puede haber en el fondo una devolución de aquellas platas, entre comillas, que sobran. Antes era mucho más automático, cuando uno no estaba obligado a cotizar, y esto también se lo puedo contar sin ningún problema, antes del 2019, uno emitía boletas y, por ejemplo, si emitía 10 millones de pesos al año, y le cotizaban un 10%, en general, el 10% de 10 millones era 1 millón. El impuesto interno devolvía 1 millón. ¿Por qué? Porque yo le hice ingresos al Estado por esa cantidad de plata, el Estado me retuvo impuestos, porque las boletas tenían retención, pero yo no tenía obligación de pagar. Por lo tanto, el Estado se sentía que yo tenía como un préstamo que le hice y me tenía que devolver todo el impuesto que me retuvo. Y uno en general recibía casi el 10% de todo lo que cotizaba. Pero hoy día, cuando ya son muchas las instituciones a las cuales uno tiene que obligarse a cotizar, prácticamente la devolución de impuestos se ha reducido mucho. Por eso que hoy día ya no es tanto como antes. Si yo decido pagar menos, como estaba hablando antes, ahí se recibiría mayor devolución. Exactamente. Muy bien. Ahí Ah, ya, perfecto. puede haber devolución. Puede. Sí, siempre y cuando, digamos, no quede un excedente, porque capaz que no. Claro. Yo esto lo voy a contar en lógica académica.
Yo en algunos años he tenido muy buenos años, me he dedicado mucho a hacer clases, a asesorar personas, asesorar empresas, y he tenido buenos ingresos. Y incluso he dicho voy a tener una cobertura parcial, y he tomado la cobertura parcial para pagar menos impuestos. Entonces, hasta uno tomando una cobertura parcial, no es que reciba excedente. A veces incluso tiene que pagar igual impuesto, pero por último paga un poco menos que si fuera una cobertura total. Claro. Entonces hoy día ha cambiado el tema, pero gracias a Dios, porque los independientes antes del 2019 no nos sentíamos obligados a nada, y más encima sentíamos que en mayo nos llegaba un sueldo más, que era la devolución de todos los impuestos que habíamos pagado o que nos había retenido impuestos internos. Pero eso cambió. Vea las manitos, José, que parece que hay más por ahí. ¿Quién tiene la manito levantada? Adelante, Gisela. Yo, Gisela, ya, es que referente al caso de la Katy, claro, ella voluntariamente puede ir y cotizar el FP, pero ¿qué pasa con la salud? ¿No le conviene más a ella hacerse alguna especie de contrato o emitirse alguna boleta para que pueda también cotizar en salud? Porque ni Dios lo quiera, se enferma o se accidenta y necesita licencia. Si ella no tiene cotización en salud, no va a recibir pago de licencia, ¿o no? Ya, miren, puedo contestar de varias maneras. ¿Un indigente tiene derecho a la salud? Sí, pues, pero no Sí. le paga licencia médica, eso voy, esa Por eso, parte. por eso me voy acercando un poquitito a la respuesta. Claro. Sí tiene cobertura. Pero si uno quiere tener más beneficio y más prestación en el ámbito de salud, ella puede acercarse a FONASA y afiliarse a FONASA. Y así como afiliada voluntaria está pagando en la AFP, también lo hace en FONASA. Ahora, si el carrito está dando muchos ingresos, puede suscribir un plan en un ISAPRE y paga el valor del plan en el ISAPRE, y con eso tiene salud privada. Pero si no, cotiza y se afilia a FONASA y tiene cobertura de salud en FONASA. Entonces es una doble decisión voluntaria. Me cotizo para tener fondos previsionales por una futura pensión y para estar cubierto en caso de invalidez y sobrevivencia, y me cotizo en el sistema de salud para tener cobertura y beneficio en caso de enfermedad, operación o cualquier otro tipo de accidente no laborales. Profesor, Ay, es que perdón, es que mi duda iba, si para afiliarse de esa manera con AXA, tiene que haber, por ejemplo, un contrato de trabajo de por medio o algo No parecido. necesariamente, no necesariamente. Ya, que esa finalmente era mi duda, o sea, saber si para poder cotizar el 7% en FONASA tenía que haber un contrato o boleta o lo que fuese de por medio. Esa era mi duda. Gracias. Ok. Ahora sí me quedó clarita. Y ahora sí completamos la pregunta anterior. Súper. En resumen, Entonces, profesor, ella puede afiliarse voluntariamente en FP y voluntariamente puede pagar en FONASA, pero también puede contratarse a ella misma y hacerse los descuentos como corresponde. claro, ella también puede yo ahí tengo mis dudas. Este contrato unipersonal no es una figura muy extendida, ¿ah? Es muy Porque en el utilizado. fondo es un tercero que uno lo contrata. Ah, ya. Pero para evitar esa figura, obviamente yo puedo afiliarme voluntariamente. Entonces no Perfecto. tengo ese paso de tener que suscribir un contrato y generar una relación conmigo mismo, porque al final las obligaciones son conmigo mismo, las cumplo o no las cumplo, ¿a quién le reclamo? Tendría que reclamarle al fuero interno. Por eso en general los contratos tienden a ser con un tercero. Pero si Perfecto. esa figura no está y no tiene un empleador, obviamente se afilia como voluntaria. Perfecto, profesor. Tenemos una pregunta más. ¿Vamos? Abelina Campos nos dice, si yo trabajo a honorarios en el área administrativa y para comenzar a cotizar, si no he cotizado, ¿es la misma modalidad de la compañera que tiene un carrito? Si ella, yo tengo que leer lo que escucho, Claro. si ella está trabajando en horarios, esa es la pregunta, Correcto. si está trabajando en horarios y emite boletas, aquí puedo dejar la escoba. Uno está obligado a cotizar
y está obligada a hacer la declaración de renta. Claro, funciona Si no distinto la al tema de los hizo, carritos. si no la hizo, está en problema, porque está obligada a declarar todos los ingresos y con eso genera su obligación de cotizar. Por lo tanto, no se puede relacionar con el ejemplo del carrito de comida, porque ella está prestándole servicio a alguien y ese alguien o le retiene el impuesto por la boleta que emitió o ella misma se retiene el impuesto y hace los pagos provisionales mensuales. Y si ella se va a retener el impuesto y no hace los pagos provisionales mensuales, es como declararlo y no pagarlo. Por lo tanto, al final, al año siguiente, en mayo, Impuesto Interno va a decir, usted emitió tantas boletas, generó tantos ingresos y no me pagó nunca mensualmente. Por lo tanto, ahora, ¡pum!, yo le tomo su plata y se la pago a estas instituciones. ¿Quiere que sea cobertura total o quiere que sea cobertura parcial? Así opera el sistema. Perfecto. Igual si queda Súper. alguna duda respecto a lo que estamos conversando, pueden seguir escribiendo, pueden levantar la manito y vamos aclarando cualquier cosita, porque esta es una muy buena oportunidad. Aquí tenemos a un asesor previsional, una persona con mucha experiencia en esto, así que es una tremenda oportunidad para sacar todas las dudas que uno pueda tener. Gracias por sus palabras, José. Me emociona incluso. Está bien, está bien. Está bien. Ya, pues entonces veíamos que tenemos estas figuras de trabajador dependiente, independiente, afiliado voluntario. Y ahora le vamos a pedir a Hardy si nos puede ayudar con este espacio de trabajo en grupo. Y ahí nos va a ir él dando las indicaciones de cómo hacerlo y por qué la Perfecto. importancia de que vayamos al contenido de este ejercicio, porque aquí debieran surgir también las últimas preguntas que vamos a alcanzar a aclarar, porque es nuestra última clase y por lo tanto no se dejen ninguna pregunta guardada. Hardy, por favor. Sí. Bueno, a los participantes le contamos que vamos a armar cuatro grupos al azar. A cada uno de estos grupos le vamos a pasar como una hoja cuando lo entregan de forma física, pero esto va a ser a través de Google Drive, una hoja con las preguntas, las mismas preguntas que están viendo en pantalla, y van a tener que conversar entre ustedes y responder a estas preguntas. Trabajo dependiente o independiente, si es trabajo dependiente tengo contrato, mis cotizaciones al día, si es trabajo independiente cotizo, cuáles son mis preferencias frente a la disyuntiva riesgo-retorno, en qué me fijo a la hora de elegir una FP, y si en algún momento debo retirarme, tengo claro que al hacerlo evitaría ganar una laguna previsional. Entonces vamos a armar 4 grupos al azar. Ya están asignados los 4 grupos, vamos a abrir la sala, pero antes voy a compartir los enlaces para cada una de las salas, entonces tienen que identificar bien en qué sala van a estar. Denme un segundito. Me confirman si en el chat ya pueden ver estos enlaces. ¿El enlace 1? ¿De la sala 1? Enlaces sala 1, sala 2, sala 3, Ah, sala sí. 4. Perfecto. ¿Ya? Eso. Entonces, Ojo, solamente Hardy una cosa. La dime. pregunta es respecto a las decisiones previsionales que vas tomando a lo largo de tu vida. Por lo tanto, Exactamente. si la pregunta es trabajo dependiente o independiente, la respuesta no, yo solo estudio. No, es cómo yo voy visualizando y cómo yo voy imaginando este futuro. Entonces, háganse la pregunta como si yo estuviera en ese momento, como si yo estuviera trabajando, de tal manera que se enriquezca un poco la decisión que están tomando con los pies puestos en el día de hoy, pero con respecto a un escenario futuro. Perfecto. Entonces, al igual que clases anteriores, iniciamos la sala y les pido que acepten esa invitación para que puedan ir ingresando cada uno en la sala. Cualquier cosa nos avisa, nosotros vamos a ir ingresando a las salas por si acaso tienen problemas. Ya comenzaron a ingresar los alumnos. Reviso enseguida. Iniciamos nuevamente, Hernán.
Vamos. Perfecto. Sí. Ahora es hora de que las voceras y voceros se preparen. Vamos a ir un poquito analizando en la sala 1. Tenemos a Angélica Mena, Angélica Vargas, Jocelyn Río, Juan Pablo Reynoso. ¿A quién le gustaría tomar la batuta para comentar su respuesta? ¿Hay alguien por ahí del grupo 1? El grupo 1 tiene problemas de internet, solo podemos chatear. Juan Pablo, Sí, bueno, yo la pregunta uno, trabajo dependiente. Claro, yo trabajo por un contrato de obra faena. ok. La dos, sí, tengo mis cotizaciones, yo llevo como más de 15 años cotizando. He tenido lagunas igual. La tres, bueno, cotizo. Estoy en una AFP, me he cambiado como en dos AFP más o menos. Pero ahora estoy más en esta, llevo harto tiempo en esta AFP que estoy. Perfecto. No, a ver, otra más podría ser. Bueno, yo estoy en el fondo A, siempre he estado en el fondo A, tuve una pérdida grande, pero me mantuve en el fondo A y la recuperé. Hasta el momento sigo ahí, no me he cambiado. Igual voy ganando, no tanto, pero siempre gano un poquito. Y de repente me quita y así estoy, como jugando. Pero tuve una pérdida grande, pero menos mal que la recuperé, así que me quedé ahí, no me cambié. Eso sería. Un par de comentarios con respecto a esta opinión. Primero, contar, oh, perdón, me fui. Ahí. Contar de que efectivamente uno está en un fondo de acuerdo a su perfil de riesgo y también en función de que estos periodos de pérdida o estas grandes crisis que hemos tenido se tienden a recuperar más o menos al año, las más grandes, pero eso tiene mucho que ver también con la etapa en que uno se encuentre y con la edad que tenga. Entonces, una persona joven que está trabajando y que está obviamente con una perspectiva de plazo mayor para jubilarse, claro, puede capear estas crisis en un fondo A que es riesgoso, pero que a la larga se recupera y uno vuelve a tener de nuevo el punto sobre el cual estaba y después generar algún tipo de ganancia. Pero quería hacer un segundo comentario con respecto a lo que Juan Pablo planteaba, que tiene que ver con estos contratos a faena o contrato por obra, contrato que puede ser por un periodo nomás, y que después lo finiquitan, y si hay otro proyecto lo contratan, etcétera. Y eso lo quiero explicar porque lo conté creo que en la clase anterior de otro grupo. Me corrige José si me estoy repitiendo, si alguno ve que me estoy repitiendo en el ejemplo, me paran al tiro, por favor. Que tenía que ver con un trabajador que trabajaba por obra y que empezó a tener un problema de salud muy delicado con lo que era la generación de tumores. Y como terminó su contrato por obra, obviamente el empleador le dijo, pucha, con estos problemas de salud, con esta dificultad, no te vamos a renovar, por lo tanto, se está cumpliendo con la ley, se le pagó todo lo que correspondía, y él no solamente se queda sin trabajo, sino que se queda también con la enfermedad. ¿Dónde voy con todo esto? Cuando una persona tiene un problema de salud y ha estado trabajando y tiene contrato, está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia hasta 12 meses después de que fue despedido o cesó de funciones, siempre y cuando 6 meses antes de que cesó de funciones había cotizado de manera continua o discontinua. Y eso es muy importante porque si pasan más de 12 meses,
la persona ya no tiene cobertura del seguro invalidez y sobrevivencia, y frente a una invalidez o frente al fallecimiento, ya se pierde la opción de un aporte adicional. Y lo contaba sucintamente, donde este trabajador, también producto de una clase, me acuerdo que supo de mí, tomó contacto conmigo, me contó el caso, y yo le pregunté cuánto tiempo llevaba sin trabajo, y llevaba 11 meses. Alcanzamos a generar el trámite de invalidez, alcanzamos a incorporar que estuviera cubierto por el seguro, tenía muy pocos recursos, era casado, tenía un hijo pequeño y le llegó mucha plata de aporte adicional porque era además muy joven. Por lo tanto, la moraleja está en que si yo tengo contratos por obra, por faena o por plazo fijo y pasa más de un año y tengo alguna invalidez o he fallecido, ya se pierde el seguro invalidez y sobrevivencia. Por lo tanto, en este caso, creo que Juan Pablo, no sé si por distintas faenas o le renuevan permanentemente, tiene ahí una situación de continuidad. Por lo tanto, está cubierto por este seguro, pero ojo que ese es un seguro que a la hora de lo que hubo puede generar un importante aporte, tanto para la invalidez como para la sobrevivencia, y en caso de muerte, por supuesto que es un aporte que queda para el grupo familiar y para sus pensiones de sobrevivencia. Ese era un comentario de contenido, pero aprovechándome de la intervención que Juan Pablo hizo. Perfecto. ¿Verdi? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Sí. En el grupo 2 tenemos a Fran Carrasco, la sala 2, disculpen, Gabriela Castillo, Gisela Villagra, Margarita Quesada, Roxana Hernández, Siria de la Fuente. ¿Quién en esta ocasión va a ser la vocera o el vocero? Hola, yo, Gisela. Gracias, Gisela. Ahí tengo tu pantalla compartida. Ya. Ya, ¿trabajo dependiente o trabajo independiente? Bueno, en el grupo estábamos variadas, habíamos dependientes, había una compañera que trabaja con boleta y también tiene una pensión de viudez, y había una compañera que solo estaba estudiando y otra compañera que, o sea, hace 5 años que no es dependiente, pero ella igual ha generado boletas. Y bueno, y estudiamos, todas estudiamos, por eso estamos aquí. Claro. Bueno, las que éramos dependientes teníamos contrato indefinido y las cotizaciones al día. Y las independientes se les retenía el 13%, pero no me quedó claro si finalmente ellas revisaban si tenían su AFP o su salud. Eso no me quedó claro. Y después, frente a la disyuntiva de riesgo-retorno, las estrategias, claro, teníamos dos compañeras que ellas pensaban su fondo dividirlos en fondo, un porcentaje a un fondo no tan riesgoso y a uno más riesgoso, pero con mayor retorno. Y una de las compañeras evaluaría los fondos, y lo que conversamos fue justamente el asunto de los fondos y del tiempo, que significaba que fuera más riesgoso, que eso tenía más retorno, pero a través del tiempo. Entonces, cuando estamos llegando a cierta edad, la FP nos coloca en un fondo no tan riesgoso. Y yo me quedaría en el fondo que me dio la FP nomás ahora. Y no alcanzamos a conversar lo de la cotización, ser cotizantes voluntarios en caso de tener que quedarse en la casa por alguna situación de un tercero. Pero yo en mi caso, yo sí me cotizaría. Y me cotizaría en AFP y en FONASA. Esas cosas conversamos.
Súper, Gisela, bien, bien interesante y bueno, ustedes la escucharon, por lo tanto es fácil integrar lo que fueron esas respuestas. Y sí quiero tomar un pequeño comentario que se hizo ahí al pasar de una de las alumnas, en términos de que tiene honorario y también recibe una pensión de viudez. Quiero decir que es totalmente compatible tener una pensión de invalidez y una pensión de sobrevivencia o viudez, dependiendo del sistema, con seguir trabajando. Entonces, me parece que puede que no hayan dudas al respecto, pero si a alguien le quedara una duda, no hay incompatibilidad entre trabajar y tener una pensión de invalidez y trabajar o tener una pensión de sobrevivencia. Y lo otro que también me parece interesante lo que Gisela dice en términos de que ella prefiere quedarse en el fondo que la FP le designa por su edad, por este criterio etario. Y eso hay personas que lo pueden asumir y otras personas que no lo quieren de esa manera y optan por un fondo, o como hemos aprendido en este caso, uno puede distribuir los recursos hasta en dos fondos, en los porcentajes que quiera y en los fondos que quiera. Así que eso es importante y también felicitarla a ella porque si tú no tuviera trabajo o no tuviera una relación laboral o de honorario, ella se cotizaría voluntariamente, que creo que es un instrumento que ya conocemos y que cada uno es libre de optar o no, pero optar por ello es optar por una mejor estadía de futuro. Así que felicitaciones y muchas gracias, Gisela, por sus opiniones, comentarios del grupo. Gracias, Giselle. Vamos a la sala 3, que aquí nos acompaña Alejandra, Anita, Catherine, Mauricio Solís y Victoria Acevedo. ¿Quién se encarga de la vocería? Catherine. Catherine, ¿verdad? Adelante, Catherine. Sí, bueno, nosotros igual hablamos bastante sobre el tema. Bueno, teníamos igual que el grupo anterior, tenemos con trabajo independiente y Mauricio que él está, ¿cómo se dice? Está con su pensión de invalidez, ¿ya? Eh, Eso de la primera pregunta. Y preguntamos por si el trabajo dependiente, si tenían contrato. Sí, las dos personas que están con trabajo tienen contrato y tienen sus cotizaciones al día. Ya, después si es trabajo independiente cotizo, yo en mi caso no cotizo, ya todos se enteraron hace un rato, era el hecho de mi pregunta. ¿Y cuáles son las preferencias frente a las disyuntivas riesgo-retorno? No hablamos de eso, pero sí, lo que sí hablamos que una compañera dijo que ella habló sobre el fondo A, al fondo que ella pertenece, por su rango de edad. Eso y hablamos también eso de en qué me fijo o fijaré a la hora de elegir la FP. Es como que yo opiné de que yo me cambié de FP porque yo antes tenía otra FP y acá en la Comuna de la Unión hay una sola sucursal de una FP. Y yo me cambié solamente por el hecho de que hay una sucursal acá en la comuna. Y es justamente de esa AFP. Así que yo en ese caso yo me cambié por eso. ¿Puedes saber Igual en base a mi ignorancia. qué FP está en la Unión? La Provida. Provida. Sí, Provida, solo Provida. Ya. Y yo pertenecía a la Hábitat y me cambié porque tenía que ir a Osorno o Valdivia y ya era fome, po. O sea, igual el viaje ya uno le da lata, po. Sí, Y Catherine, yo creo que... Perdón. Sí, Te puedo sí. hacer solamente un comentario eso para que no se me olvide. Efectivamente, los canales de atención de la AFP marcan un poco también su calidad y esto de la postventa que se dice a veces como expresión genérica de cómo atiende a sus afiliados y a sus afiliadas. Ahora, la pandemia nos enseñó que todo se puede hacer remoto, online, y las páginas web de la AFP se tuvieron que también poner al día y existen muchos trámites hoy día que se cubren por esa vía. Y ahí está el tema de la clave de Internet
y la clave de seguridad. Por lo tanto, si una cosa trajo buena la pandemia es que no estamos tan vinculados a la variable geográfica para los distintos trámites que uno tenga que hacer. Así que por lo menos, si en varias ciudades o localidades no hay AFP, igual uno puede optar por la que más le convenga, sabiendo que hay muchos más trámites que se pueden hacer de manera remota. Ese era el comentario. Si puede Sí, claro, continuar. pero claro, yo entiendo lo que usted dice, que obviamente ahora todo uno lo realiza a través de las plataformas de cada entidad, pero yo le estoy hablando de que yo lo hice antes, mucho antes de la pandemia, porque Por yo eso, aparte yo no vivía acá, yo era de otra comuna, y yo me cambié acá y para mí igual fue ¿cómo se llama? Como un choque de llegar y de que uno quisiera como más variedad de cosas y hay una sola y netamente por el tema del trámite. Pero claro, obviamente ahora uno no va para allá, si al final las cartolas llegan mensualmente a través del correo electrónico, ya uno no, obviamente uno utiliza esas plataformas, pues, pero yo estoy hablando mucho antes de la pandemia, cuando yo recién llegaba a esta comuna, no me quedaba de otra, claro. fue Lo que como pasa es la que opción. abrir el mapa es bien importante porque si no se generan estos mercados cautivos. Yo estoy seguro Claro, que las FPs que tienen presencia en una región, en una provincia, en una comuna, en una localidad, obviamente la gran mayoría de la población va a estar ahí. por Lo que no supuesto. necesita, lo que no implica que sea la mejor, ni que tampoco se generen puros círculos virtuosos. A veces cuando uno está en un lugar y tiene asegurada la clientela, también se generan algunas situaciones que pueden ser círculos viciosos, se dejan estar. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que ustedes tienen la libertad para estar en la FP que estimen conveniente, salvo que sean trabajadores nuevos y estén obligados durante los 2 primeros años de irse a la FP adjudicataria. Eso también lo vimos en clase. Pero hago estos comentarios al pasar y complementarios a lo que usted está explicando. Continúe nomás. Ya, y después, bueno, eso era lo de elegir la FP, que fue como que lo hablamos así a la pasadita nomás, y yo lo que opiné fue lo que le acabo de comentar, y después dice, si en un momento debo retirarme del mercado, no llegamos ahí. No Ya, llegamos ahí, pero no se preocupe. sí, en base a mi opinión personal, sí, obviamente yo me gustaría empezar a cotizar ahora que yo tengo mi trabajo independiente. Quiero obviamente tener en los dos tipos de beneficios, que es la FP y lo que es salud. Así Perfecto. que es como mi opinión personal. De lo otro, no sé por qué no llegamos ahí. No se preocupe. Muchas gracias, Ujú. Catherine. Ya El de último nada. grupo. Gracias, Catherine. Y por último nos vamos al grupo 4, donde está Dalma, Ernesto, Jimena Busto, Yasna, Yesenia y Jessica Coronado. ¿Quién se anima a ser la vocera o el vocero? Yo, Yasna Rodríguez. Adelante, Yasna. eso no lo alcanzamos a definir. Ya. Bueno, en el tema de trabajo dependiente o trabajo independiente, nosotros somos 5 dependientes, una independiente con boletas de honorario y una persona sin trabajo, ¿ya? Después dice si es trabajo dependiente, ¿tenemos contrato? Sí, somos dependientes y también todos revisamos nuestras cotizaciones, ¿ya? En nuestra AFP. Después dice si trabajo, ¿cuáles son las preferencias? Bueno, estábamos viendo el conocimiento del riesgo y el rango etario, que fue uno de los que más conversamos, por eso estábamos viendo el tema de los fondos. Estábamos viendo también que al ver el rango etario teníamos distintos fondos de inversión de nuestra AFP y ahí podíamos ver si teníamos multifondo o no. Tengo que ver mi estrategia, ya, dice saber cuál cotizaba mejor, estar en conocimiento de los movimientos
de la AFP y ver en cómo ya ha salido la rentabilidad anual de la AFP. Que veo tantos números que me confundo. Después, ¿qué fondo prefiero para mi perfil? La mayoría dijeron inicialmente los que son asignados automáticamente y en caso de... Ya. Y en mi caso, yo desde que entré a la AFP siempre he estado en multifondo y también en los de mayor inversión, que en el fondo A y de intermedio en el fondo C. Ahí venía la rentabilidad obtenida y que también tengo una buena asistencia, enterando acerca de los servicios que otorga la AFP y actividades en línea y avisos oportunos. Acá me aparece como número 8, por eso estaba perdida. Si en algún momento debe retirarme del mercado, eso no lo alcanzamos a hablar, pues se nos acabó el tiempo. Pero en mi caso, si yo pudiese, lo haría, porque no me gustaría tener lagunas previsionales. Perfecto. Muchas gracias, Yana. Y aprovecho de decirle que yo le había contestado su correo y usted ya me había contestado otro, y ese sí que se lo debo, ¿ya? Así que lo voy a mirar después Ya, con muchas gracias, más de profesor. calma, no se preocupe. Y Ya, sí creo que muchísimas gracias. sí, no se preocupe, hay un concepto nada que agradecer. Un concepto que usted dijo de que estoy en multifondos. Voy a aclarar ese concepto. Los multifondos son 4 multifondos que la superintendencia obliga a todas las FPs a tener. Y todas tienen 5, porque la FP tiene la libertad de crear un quinto multifondo. Pero el concepto multifondo es el abanico de los 5 fondos, del A al E. Entonces me imagino que cuando ella dice que está en multifondo, es que estaría en más de uno, pero que se puede estar máximo en 2 de ellos. Así que era solo para aclarar ese concepto. Dicho eso, tenemos que pasar en los minutos que nos quedan, sin dejar antes de agradecer el muy buen trabajo en grupo que han hecho. Tenemos que pasar en los últimos minutitos a esta prueba de cierre. Hardy, si tú nos puedes dar las indicaciones para que la gente la pueda contestar, les damos los minutos respectivos y después volvemos para despedirnos, agradecer y felicitarnos por haber terminado estos módulos de este curso de educación previsional. Perfecto. Entonces entramos en la parte final de esta clase y les voy a pedir que puedan ingresar a la plataforma de la de formación continua de la Universidad de Talca, que se las voy a dejar en el chat. En esta plataforma, tal cual ingresaron al comienzo de este grupo, en la primera clase, luego de loguearse van a hacer clic en su curso. Nosotros estamos en el grupo 1. Y les voy a pedir que resuelvan la evaluación de conocimientos de cierre. En la primera clase hicimos la entrada y hoy al final nos toca el cierre. Son 7 preguntas, bastante sencillo, no les va a tomar más de 3 minutos resolverla. Si alguien tiene problemas con sus credenciales, aproveche que estemos todos aquí y José nos puede dar las características de temporalidad, hasta cuándo la pueden resolver. Si lo pueden hacer ahora ya, mejor aún, pero José nos va a explicar un poquito más ese tema. Efectivamente, ideal si lo pudieran hacer ahora, pero como nos comenta don Mauricio Solís, a veces ocurren problemas y en ese caso, claro, podemos dar un tiempo más, pero no infinitamente, así que igual es importante que si alguien tiene algún problema con sus credenciales o cualquier cosa, que me puedan escribir y así lo tratamos de solucionar a la brevedad y de esa forma para que puedan rendir la evaluación. Eso, como les digo, cualquier problema me escriben. Creo que a esta altura de la vida ya todos deben tener mi número, sino por correo. Y ahí les vamos viendo caso a caso. Eso por mi parte. Ya tenemos 4 alumnos que se metieron a la plataforma, están resolviendo la evaluación de cierre. Gabriela Castillo, a mí me sale la de seguimiento, pero no la final.
¿Cuál sería la de seguimiento? ¿Se refiere a la entrada? ¿Conocimiento de entrada? Ahí llevamos 7 personas que han logrado saltar. José Aguilar, ¿Sí? ¿Me por está favor. escribiendo, Jessica? Sí, le dejé en el WhatsApp un mensaje. Sí, sí, le estoy viendo. Igual le comento a Jessica, le tuvo que haber llegado a usted un correo con su contraseña de formación continua. Y ahí usted pudo, me imagino, en algún momento entrar, ¿no? Sí, y la verdad que sí, pero no me acuerdo en este momento cuál fue la contraseña ni el correo, entonces estoy como, porque siempre me meto por el tema del Zoom, pues, entonces no fue la única vez y me acuerdo que ahí igual le ingresé con parece que con una encuesta, unas preguntas que hicieron y igual lo hice, pero ahora no me recuerdo cuál voy a buscar en todo caso. Para las Ya, personas que dicen que se olvidaron de la contraseña, la plataforma, Ujú. luego de los login, tiene un enlace que dice olvidó su nombre de usuario y contraseña. claro. Al hacer clic ahí, ustedes pueden optar por una de las dos opciones para recuperar, por el nombre de usuario o por la dirección de correo. Les va a Ya, llegar un perfecto. correíto a su cuenta para poder recuperar esa contraseña. Sí, respecto a eso les quería comentar que todos los usuarios están hechos con su correo institucional. Por lo tanto, si se le olvida cuál es su correo, digamos, o sea, perdón, el correo del usuario, siempre el correo institucional, ¿ya? Ahí les tuvo que haber llegado también este usuario que estábamos comentando, eh, y digamos ahí ustedes seguramente entraron, pusieron su contraseña y todo el tema, pero si ya no se acuerdan de esa contraseña que pusieron, eh, ahí tienen la opción también de recuperarla, ¿ya? Efectivamente, aquí me están preguntando lo mismo, es con el institucional. Angélica, una consulta. ¿Tienes usuario y contraseña? Ve contándome un poquito más de detalle, a ver. No me sale el enlace. Vamos a replicar el enlace. Puedo mostrarle como la plataforma así, para que vean más o menos dónde está, porque Profe, tuve un problema y recién los puedo escuchar. No había escuchado nada de lo que estaban hablando por las indicaciones de la prueba. Perfecto, mira. En la pantalla les estoy mostrando la dirección que les arrojé por el chat. Ustedes hacen bien. clic en esa dirección y Está les va a poquito aquí. aparecer. Donde está compartiendo, si no me equivoco, Hernán, no se ve, se ve lo de Hernán. Ah, Sí, están perfecto. compartiendo. Ahí sí, ahí se veía, a ver. Ahí está la plataforma, perfecto. Ya. Cuando ustedes hacen clic en ese enlace que les envié por chat, lo voy a enviar de nuevo. Plataforma fc.utalca.cl. Cuando hacen clic, van a aparecer en este espacio. Con las credenciales que les enviaron, ustedes acceden. Ustedes van a ver solo un curso, en este caso el versión 1, y van a ver este apartado. En la primera clase resolvieron la entrada y ahora nos toca el cierre. ¿Vale? Y aquí están las 7 preguntas, ya tenemos 10 intentos. Juan Pablo Reynoso por acá, no, a mí no me deja nada, me sale solamente la página, claro, pero no me deja ni poner clave, ni contraseña, ni nada. He tenido problemas así desde el principio. Ya. Juan Pablo, ¿usted le llegó su usuario con su contraseña? Porque viene un usuario con una contraseña temporal, o sea, inicial. Angélica consulta y cuando haces clic Si en me, nombre de me usuario, llegó un tiempo atrás. ¿te permite ingresarlo?
Ya. Yo creo que quizás por el teléfono hay algún tipo de problema. Cuando tengan acceso a un computador, quizás pueden probar. Juan Pablo, ¿usted está por ahí? Disculpe. ¿Sí? Sí, usted le llegó su usuario, ¿cierto? A su correo de la plataforma, digamos. Sí, tuve problemas, me llegó como 3 veces. Al final fui con la última. Ya, y ahí pudo entrar. Sí, Ah, ya, perfecto. So, usted ya está pero viendo estas. tampoco, pero con un PC tampoco me funcionaba. Si está así como ni siquiera puedo pinchar para poder ingresar ningún número ni nada. A ver, pero cuando usted entra a la plataforma, usted le aparece como esto de educación previsional para estudiantes versión 1, ¿cierto? ¿Le aparece eso o le aparece otra cosa? Pero nada, no me parece nada. ¿No será algún problema de conexión? Porque yo sé que usted, yo lo he visto en la plataforma, o sea, usted tiene su usuario creado, me aparece aquí, digamos. No será algún problema de ese tipo porque está raro, digamos. Pero si de hecho para pedir, yo tengo que estar solicitando el link del Zoom, po, porque no me llega correo de eso, de las clases. No, extraño. Em, Mire, si no puede hacerlo ahora, eh, Juan Pablo, ¿tú estás en un ¿Sí? computador ahora o no? así, en el metro, ¿no? Algo suena como, no sé. Es que si está en el computador, quizás puede compartir pantalla y lo ayudamos un poco. No, También. si no, no estoy en el computador, estoy trabajando, estoy de turno, Ah, estoy en ya, móvil. Ah, ya, ya. perfecto, perfecto. Ya, yo logré ingresar. Ahora, ¿qué debo hacer? Porque no me aparece. Debo meterme en la prueba, en alguna prueba, ¿cierto? Que no me olvidé lo que dijeron al principio. Cuéntame qué ves, a ver. Ya dice, veo, ya, formación continua, bienvenido a la plataforma, y de ahí dice educación profesional, estudiante de versión 2, Perfecto. versión 1. En la parte inferior dice programa disponible y tú debes ver un cuadrito que dice versión 1. Ahí tienes que acceder. Versión 1. ¿Mm? Sí, versión educación provisional para estudiantes versión 1, entre paréntesis. Exacto, hay un botón abajo que Es dice acceso. eso, ya, ahí, ya, perfecto, ya, lo logré. Perfecto. Muy bien. Ya, gracias. Angélica Mena Mm, me comentaba si aparece en la plataforma. Yo ahora estoy viendo la plataforma y efectivamente me aparece con su correo institucional, angelica.mena, todo tema. Eh, Me gustaría saber si le llegó su correo, digamos, con su usuario y todo el tema, porque a mí al menos aquí sí me aparece. Usted sí está en el curso. Ahí se ve a Angélica dentro del curso. Lo que podría hacer es solicitar el restablecimiento de la contraseña a ese correo. angelica.mena@alumno.cftlr.cl. Claro. Hola, a mí tampoco me funciona. Intenté restablecer la contraseña y me dice para registrar su contraseña, envíe su nombre de usuario, dirección de correo. ¿Mm? Si podemos encontrarlo en base de datos, le enviaremos un email con instrucciones para poder acceder de nuevo. Y no me ha llegado ningún mail tampoco. Y si pueden revisar en la carpeta de spam. Chicos, es más fácil por el computador. Le hice la prueba por el computador que por el teléfono. Se entra más fácil. Sí, yo igual cambié al computador, pero tampoco. Mira aquí Tampoco te resulta. No. ahí vamos a recuperar la contraseña de Angélica Mena. Tiene que revisar ese correo del CFT Los Ríos. Y la mía, por favor, Juan Pablo Reynoso. La misma situación. En el caso de Angélica Mena, dice, se ha suministrado un nombre, debería haber un correo en su bandeja de entrada,
si no está en la bandeja de entrada, revisen spam, por favor. Juan Sí, Pablo el asunto Reynoso. es algo de formación continua, como para que lo busquen ahí por asunto. Exacto. Catherine, Catherine, cuéntenos. ¿Me podría enviar el link de nuevo? Me metí a través del computador y no puedo. Ahí está el enlace. Ya, muchas gracias. Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. Juan Pablo Reynoso. Juan.reynoso@alumnoclrt.cl. Estamos igual en el tiempo, Hardy. Tenemos ahí un tema de que creo que es importante generar indicaciones de cómo pueden meterse y terminar. Ahora no, tampoco quisiera que termináramos la clase con los alumnos, alumnas saliéndose. Por lo tanto, tengo que ser ahí honesto en respetar el tiempo por si alguien tiene algún otro compromiso. Podemos seguir, pero también desde mi parte agradecer la paciencia, la buena disposición, la participación. Agradecerle también al equipo que ha estado ayudando, Hardy, Javier, Viviana, Carola en su momento, José Aguilar y la gente de la Universidad de Talca también que ha estado permanentemente detrás de este proyecto. Tenemos un conversatorio que por supuesto que vamos a tener también en la región, en las ciudades. Y nada, disponible para aclarar dudas y agradecer el tiempo. El horario no es necesariamente el más cómodo, pero creo que hemos logrado llegar a la meta, cubrir los temas, los tópicos, los programas, las clases, los objetivos, y eso por lo menos en lo personal me deja muy contento, así que quería agradecer. Y, y sigan en este tema, yo creo que es importante no bajar la guardia, aprender cada vez más, porque creo que es una herramienta muy útil. Así que de mi parte, muchas gracias. Le recordamos que las grabaciones quedan en la plataforma de formación continua para que puedan revisarlos con mayor detalle. Gracias, Mauricio, a ti por todos tus comentarios y aportaciones en el curso. No, primero que nada, gracias a ustedes por el tiempo y la paciencia. A ti, Así que Mauricio, muchas, también por muchas, abrir muchas gracias. temas personales. Muchas gracias también. No, de nada a ustedes. Bueno, yo quería agradecer, quedo muy contenta con el curso, me ayudó bastante, desconocía varios temas y quedé muy conforme. Espero que a todos los haya servido, los haya ayudado y que a futuro lo implementemos todo lo que aprendimos. Muchas gracias, muy buenos profesores. Gracias, Jimena, muy amable. agradezco. Yo también agradezco el curso, realmente a todos les he contado que estaba tomando este curso y que fue como abrir el tercer ojo sobre las pensiones, cosas que uno no se imaginaba que existían y que mucha gente no lo conoce, entonces yo los insto a todos a que se informen. Así que no, muchas gracias. Gracias y bonita invitación. Los insto a todos a que se informen y aprendamos más. Gracias, Gisela. Sí. Agradecer mucho, agradecer bastante porque fueron unas clases muy agradables. Con estas las 5 clases que estuvimos fueron muy agradables, aprendimos bastante, así que se les agradece mucho el tiempo y también la buena disposición para estar siempre atentos a nuestras preguntas. Así que muchas gracias. Perfecto. Nosotros encantados con su participación, le agradecemos mucho a todos los que han compartido sus preguntas, sus experiencias, y ahora respecto a las personas que faltan, digamos, cualquiera que tenga problemas, déjenmelo escrito, como explicamos anteriormente, vamos a dar un poquito más de tiempo por estos casos, porque siempre puede ocurrir, así que quédense tranquilos que van a poder hacer la prueba y van a poder obtener su certificado. Y me estaban preguntando también cuándo íbamos a estar, digamos, en CFT Los Ríos, 5 de septiembre. Estaríamos allá
Así que en caso de que ustedes quieran participar también presencialmente, ahí también va a estar esa instancia. Eso. Profe, yo